Sutra Sagrada, lluvia de néctar de la verdad. Dios. Un día el ángel, llegando a Secho-no-ye, recita: el Dios de la creación trasciende los 5 sentidos y también el 6º sentido, sagrado, supremo, infinito, mente presente en todo el universo, vida presente en todo el universo, ley presente en todo el universo. Verdad, luz, sabiduría, amor absoluto, esto es la gran vida. Siendo esta la naturaleza verdadera del Dios absoluto, cuando Dios se revela, se realizan el bien, la justicia, la misericordia, por sí misma se instala la armonía, se ubica cada uno en su respectivo lugar, y no hay disensiones, no hay quien hiera a su prójimo, no hay quien se enferme, no hay quien sufra, no hay quien sea miserable. Dios es el todo de todo. Siendo Dios el todo y lo absoluto, nada existe además de Dios. Dios cubre toda la realidad. De todo aquello que existe, nada hay que no haya sido creado por Dios. Dios, al crear todas las cosas, no usa barro, no usa madera, no usa martillo, no usa cincel, no usa herramienta ni materia prima de ninguna especie. Crea únicamente con la mente. La mente es el creador de todo. La mente es la sustancia que llena el universo. La mente es el Dios omnipotente y omnipresente. Cuando la mente de este Dios omnipotente, de este Dios perfecto, entra en vibración y se vuelve palabra, se desarrolla todo como fenómeno y todas las cosas pasan a existir. Todas las cosas son mente de Dios, todo es palabra de Dios, todo es espíritu, todo es mente, nada existe que esté hecho de materia. La materia es solo sombra de la mente. Ver la sombra y considerar la realidad es ilusión. Ten cuidado para que no te apegues a la ilusión. La realidad es eterna, por eso no perece. La ilusión es efímera y pronto se deshace. La realidad, porque es libre, no conoce sufrimientos. La ilusión, porque es una forma de apego, está llena de dolores. La realidad es verdad, la ilusión es falsedad. La realidad trasciende los 5 sentidos, trasciende inclusive el 6º sentido y no se proyecta a la percepción del hombre. Espíritu. Los sentidos solo captan proyecciones de la mente. Aunque veas la imagen de un espíritu por la evidencia, no estarás viendo la realidad. Todo lo que podrás percibir a través de los sentidos son proyecciones de la mente, y no la realidad prima. Existen varias imágenes espirituales, existen espíritus enfermos, existen espíritus sufridores, espíritus que no tienen estómago y sufren un mal gástrico, espíritus que no tienen corazón y sufren un mal cardíaco. Todo esto es ilusión. Si uno de estos espíritus influye en alguien, la persona influenciada presentará un mal gástrico o un mal cardíaco. Pero los varios espíritus sufridores que aparecen en la evidencia no son la realidad prima, son sombras de ilusiones motivadas por creencias erróneas. La mente que está en ilusión profunda da forma a su creencia y manifiesta una imagen falsa. Pero sea cual sea el aspecto manifestado, la falsedad es eternamente falsa y jamás será realidad. No temas lo que no es realidad. No trates como real lo que es irreal. Enfrenta lo irreal con lo real. Enfrenta la mentira con la verdad. Enfrenta la imagen falsa con la imagen verdadera. Enfrenta la tiniebla con la luz. Además de lo real, nada existe que destruya lo irreal. Además de la imagen verdadera, nada existe que destruya la imagen falsa. Además de la verdad, nada existe que destruya la mentira. Además de la luz, nada existe que pruebe la inexistencia de la tiniebla.
Enséñales la imagen verdadera de la vida. Enseña que la imagen verdadera de la vida es el propio Dios y es la perfección. Enseña que en este mundo no existe pecado que haya sido cometido, ni existe pecado a ser redimido, porque Dios es el todo, porque Dios no crea el pecado, porque no existe otro creador sino Dios. Cuando todas las vidas del universo y todos los espíritus del universo vean esta verdad, despierten para esta verdad y destruyan todas las ilusiones mentales, las cuales constituyen la causa de todos los sufrimientos, todos los dioses del cielo harán llover coros de la verdad. Todos los seres vivos de este mundo verán la luz, desaparecerán todos los problemas, y este mundo, así como es, será el reino de la luz. Materia. No tomes como realidad la materia que percibes a través de los sentidos. La materia no es la sustancia de las cosas, no es vida, no es verdad. En la materia en sí no existe inteligencia, ni existe sensibilidad. La materia es al final nada y en ella no existe cualidad inherente. Lo que atribuye cualidad a la materia es la mente y solamente ella. Si la mente piensa en salud, aparece la salud. Si la mente piensa en enfermedad, aparece la enfermedad. Esta circunstancia se asemeja a la pantalla cinematográfica en que aparece un luchador si en ella se proyecta un luchador, o un enfermo si en ella se proyecta un enfermo. Pero la película cinematográfica en sí es incolora y transparente, y en ella no existe luchador ni enfermo. Las diversas imágenes resultantes de la reacción de la luz que proyecta la película incolora y transparente hacen aparecer la figura del luchador o la figura del enfermo. Pero tanto el saludable luchador como el débil enfermo son proyecciones que aparecen por la reacción de la luz y no son la realidad. Si colocas en el proyector una película incolora y transparente que no tenga ninguna imagen, y en la pantalla proyectas únicamente la luz del proyector, no aparecerá el luchador saludable que en breve envejece y muere, ni aparecerá, evidentemente, ningún enfermo debilitado. Lo que existirá en la pantalla será únicamente la propia luz, la propia vida, que brillará resplandecientemente. Comprende ahora mismo que tu vida es algo superior a la del saludable luchador. Por más saludable que esté un luchador, mientras que él ve el cuerpo como su yo, él es un elemento perecedero y no es verdaderamente saludable. La salud verdadera no está en la materia, no está en el cuerpo. La vida verdadera no está en la materia, no está en el cuerpo. Tu yo verdadero no está en la materia, no está en el cuerpo. En la esencia de la materia, en la esencia del cuerpo, existe un ser sumamente perfecto y maravilloso. Este sí es tu yo perfecto, exactamente como Dios lo creó, y es vida eternamente saludable e imperecedera. Trasciende ahora mismo la materia y concientiza la imagen verdadera de tu propia vida. Realidad. Prosigue anunciando el ángel. La realidad es eterna. La realidad no se enferma. La realidad no envejece. La realidad no se muere. Al hecho de conocer esta verdad se le dice conocer el camino. La realidad, porque es universal, es llamada camino. El camino está con Dios. Dios es el camino, es la realidad. Aquel que conoce la realidad, aquel que vive en la realidad, trasciende la desintegración y será eternamente perfección. La vida conoce la vida y no conoce la muerte. Vida es sinónimo de realidad. La realidad no tiene principio ni fin, no se extingue ni muere. Por eso la vida tampoco tiene principio ni fin, no muere ni desaparece. La vida no está contenida en la escala del tiempo.
no está contenida en la escala de la caducidad. El tiempo, por el contrario, está en la palma de las manos de la vida, la cual cerrada se convierte en un punto y abierta se convierte en infinito. Aquel que cree ser joven rejuvenecerá, y aquel que se cree senil pronto envejecerá. Tampoco el espacio es algo que limite a la vida. Por el contrario, el espacio no es más que una forma de reconocer creada por la propia vida. La vida es Señor, el espacio es súbdito. A la corporificación de las ideas emitidas por la vida y proyectadas en el espacio, se le da el nombre de materia. La materia es originalmente nada y no posee autonomía ni fuerza. Lo que hace parecer que la materia posee autonomía y también fuerza para dominar la vida, es la distorsión que ocurre en el paso de la vida por aquella forma de reconocer. Ve correctamente la imagen verdadera de la vida, sin apegarte a esta distorsión. Quien conoce la imagen verdadera de la vida, trasciende la causalidad y alcanza la libertad armoniosa de la vida, que es originalmente sin distorsiones. Sabiduría. La sabiduría es luz de Dios, es luz perfecta que acompaña a la realidad. Es luz infinita y omnipresente que desconoce restricciones. Porque desconoce restricciones, está presente en todas las cosas e ilumina todas las cosas. El hombre, siendo hijo de la luz, y porque está siempre en la luz, desconoce la oscuridad, desconoce tropiezos, desconoce dificultades, como ángeles que pasean en el cielo, como peces que nadan en el océano, pasea en el mundo de la luz, pleno de luz y lleno de alegría. Siendo la sabiduría luz de la iluminación espiritual, es la verdad que ilumina y extingue las tinieblas de la ilusión. Solamente la verdad es realidad. La ilusión, siendo solo la falta de conocimiento de la verdad, es como una pesadilla. Despierta de la pesadilla. Ocurriendo la iluminación espiritual, inmediatamente este mundo se convierte en paraíso pleno de luz y el hombre revela su imagen verdadera, que es vida plena de luz. Dios, luz de infinita y universal sabiduría, bien sin limitaciones, vida sin limitaciones, sustancia de todas las cosas, también es creador de todas las cosas. Por eso Dios está presente en todos los lugares. Dios es la omnipresente substancia y también el creador. Por eso únicamente el bien es fuerza, únicamente el bien es vida, únicamente el bien es realidad. Luego, no existe fuerza que no sea bien, no existe vida que no sea el bien, y tampoco existe realidad que no sea el bien. Fuerza que no sea el bien, es decir, fuerza que trae infelicidad, es solo una pesadilla. Vida que no sea el bien, o sea, enfermedad, es solo una pesadilla. Todas las desarmonías e imperfecciones son solo pesadillas. Siendo la pesadilla lo que da fuerza activa a la infelicidad, a la enfermedad, a la desarmonía, a la imperfección, estas se asemejan a los miedos que podemos sentir en un sueño, pero al despertarnos percibimos que no existe ninguna fuerza para asustarnos. Nosotros somos lo que nos asustamos con nuestra propia mente. En verdad, las fuerzas maléficas, la fuerza que oprime nuestra vida, la fuerza que nos hace sufrir, no son fuerzas que realmente existen de un modo objetivo. Solo son dolores creados en nuestra propia mente y sufridos por nuestra propia mente. En las doctrinas que creen en Buda, se le llama a esto ilusión. En las doctrinas que creen en Dios, lo llaman pecado. Se dice ilusión por no conocer verdaderamente la perfecta y armoniosa imagen verdadera de la vida. Se dice pecado por encubrir y no revelar la perfecta armoniosa imagen verdadera de la vida. Ilusión. Mientras así recita el ángel en Seicho no Ye, aparece un querubín que ruega, para el bienestar de la humanidad, para el despertar espiritual de los hombres, esclarece la naturaleza de la ilusión. Responde el ángel diciendo:
Suponer que existe lo que no existe, en esto consiste la ilusión. Se dice ilusión al desconocimiento de la verdad. A pesar de que el placer y el dolor no estén en la materia, juzgan que pertenecen a la materia, persiguiendo el placer o huyendo del dolor. A tal pensamiento invertido se le da el nombre de ilusión. A pesar de que la vida no esté en la materia, imaginan que está en la materia. A este equívoco se le dice ilusión. En verdad, la materia está en la mente. A pesar de que la mente domine a la materia y todas las formas y naturalezas de la materia sean creaciones de la mente, creen que la mente es dominada por la materia. Sufren o se angustian según los cambios materiales y no comprenden que la imagen verdadera de sí mismos y de su vida es perfección y armonía. A esto se le dice ilusión. La ilusión es ausencia de luz, porque es lo opuesto a la verdad. La ilusión es irreal porque se opone a la realidad. Si la ilusión fuera existencia real, el dolor y la angustia que nacen de la ilusión también tendrían existencia real. Pero como la ilusión es ausencia de la realidad, dolor y angustia solo son pesadillas que seguramente se desvanecerán, ya que no son la realidad. Pecado. ¿Tiene el pecado existencia real? Vuelve a indagar el querubín. Se oye la voz del ángel que así responde: todo lo que verdaderamente existe es solo Dios y lo que viene de Dios. Siendo Dios la perfección, todo lo que fue creado por Dios también es perfección. Entonces pregunto, ¿consideras perfección al pecado? Responde el querubín: Maestro, el pecado no es perfección. Prosigue el ángel: el pecado no es realidad porque es imperfección. La enfermedad no es realidad porque es imperfección. La muerte no es realidad porque es imperfección. No consideres realidad lo que no fue creado por Dios. No te atemorices imaginando aquello que no existe, como en una pesadilla. Pecado, enfermedad y muerte, como no son creaciones de Dios, son irrealidades, son falsedades, aunque usen la máscara de la realidad. Vine para arrancar esta máscara y mostrar la irrealidad del pecado, de la enfermedad y de la muerte. En el pasado vino Sakyamuni con esta misma finalidad. Jesucristo también vino con esta finalidad. Si el pecado existiese realmente, ni siquiera todos los seres iluminados del universo conseguirían extinguirlo. Ni aún la crucifixión de Jesucristo conseguiría extinguirlo. Pero sé feliz, ya que el pecado no es realidad, sino sombra de la ilusión. Todos los seres iluminados del universo redimieron a los hombres y extinguieron sus pecados. También Jesucristo, usando solo el poder de la palabra, dijo: tus pecados te son perdonados, y extinguió los pecados. Yo también, a través de la palabra, hago escribir poemas de Seicho no Ie, y por el poder de la palabra, revelo la naturaleza del pecado y hago que el pecado vuelva a su nada original. Aquel que lee mis palabras conoce la imagen verdadera de la realidad y por eso extingue todos los pecados. Aquel que lee mis palabras conoce la imagen verdadera de la vida y por eso extingue todas las enfermedades, trasciende la muerte y vive eternamente. Hombre, yo soy la verdad. Soy el ángel enviado por la verdad. Soy la luz que emana de la verdad. Soy la luz que extingue la ilusión. Soy el camino. Aquel que cumple mi palabra no se aparta del camino. Soy la vida. Aquel que bebe de mí no se enferma ni se muere. Soy la salvación. Aquel que clama por mí será redimido y vivirá en el reino de Dios. Habiendo así predicado el ángel, vuelve el querubín a indagar: Maestro, esclarece la naturaleza real del hombre. Responde el ángel: el hombre no es materia, no es cuerpo carnal, no es cerebro, no es célula nerviosa, no es glóbulo sanguíneo, no es suero sanguíneo, no es célula muscular, ni es el conjunto de todo esto. Conoce bien la imagen verdadera del hombre. El hombre es espíritu, es vida, es inmortal.
Dios es la fuente luminosa del hombre, y el hombre es luz emanada de Dios. No existe fuente luminosa sin luz, ni existe luz sin fuente luminosa. Así como luz y fuente luminosa son un solo cuerpo, Dios y hombre son un solo cuerpo. Porque Dios es espíritu, el hombre también es espíritu. Porque Dios es amor, el hombre también es amor. Porque Dios es sabiduría, el hombre también es sabiduría. El espíritu no es peculiar a la materia. El amor no es peculiar a la materia. La sabiduría no es peculiar a la materia. Por lo tanto, el hombre que es espíritu, que es amor, que es sabiduría, nada tiene que ver con la materia. El hombre verdadero, porque es espíritu, porque es amor, porque es sabiduría, porque es vida, es incapaz de pecar, es incapaz de enfermarse, es incapaz de morirse. Tanto el pecado como la enfermedad como la muerte solo son pesadillas tuyas. Observa la imagen verdadera de la vida. Observa el hombre real, que es tu imagen verdadera. El hombre real es hombre Dios, es la propia imagen de Dios. El que muere no es el hombre real, el que peca no es el hombre real, el que se enferma no es el hombre real. Hombres de la faz de la tierra, yo les digo, observen la naturaleza verdadera de ustedes mismos. Ustedes son el hombre real, y nada más que eso. Por lo tanto, el hombre cuando es visto por los ojos de la verdad, es aquel incapaz de pecar, es aquel incapaz de enfermarse, es aquel incapaz de morirse. Hay quien diga, pecador, pecador. Dios no creó ningún pecador, por eso en este mundo no existe ningún pecador. El pecado es contrario a la naturaleza verdadera de Hijo de Dios. La enfermedad es contraria a la naturaleza verdadera de la vida. La muerte es contraria a la naturaleza verdadera de la vida. Pecado, enfermedad y muerte no son más que sombras de ilusiones de la mente, que en sueños imaginan cosas inexistentes. En el mundo de la imagen verdadera, Dios y hombre son un solo cuerpo. Dios es la fuente de la luz y el hombre es la luz emanada de Dios. La ilusión fundamental que hace al hombre tener la pesadilla de que el pecado, la enfermedad y la muerte son existencias verdaderas, surgió en tiempos remotos de la teología según la cual el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y en los días actuales de la ciencia moderna, según la cual el hombre es hecho de materia. Esto constituye la ilusión inicial que lleva al hombre a imaginar el pecado, la enfermedad y la muerte. Cuando desaparece esta ilusión inicial, es destruida la causa fundamental del pecado, de la enfermedad y de la muerte, y vuelven a la nada original. Al leer Seicho no Ye y conocer la verdad, si eres curados de enfermedades, es porque se destruyó la ilusión inicial. No existiendo la ilusión inicial, no existirá la ilusión siguiente. No existiendo ninguna ilusión, como el hombre es originalmente puro, aunque desee pecar, es incapaz de pecar. No existiendo ninguna ilusión, porque el hombre es libre de enfermedades, aunque desee enfermarse, es incapaz de enfermarse. No existiendo ninguna ilusión, porque es originalmente vida eterna, es incapaz de morirse. Por lo tanto, hombres de la faz de la tierra, busquen con fervor su cuerpo verdadero, que es espíritu. No lo busquen en la materia ni en la carne, que son productos de ilusiones. Cristo dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes. En verdad les digo, dentro de ustedes está la naturaleza verdadera del hombre, el hombre real. Dentro de ustedes, es decir, la naturaleza verdadera, es hombre Dios. Por esto, solamente dentro de ustedes existe el reino de Dios. Aquel que lo busca en el exterior es un perseguidor de ilusiones y jamás conseguirá alcanzar el reino de Dios. Aquel que desea alcanzar el reino de Dios en la materia es un perseguidor de ilusiones y jamás conseguirá edificar el reino de Dios. Cristo dijo también, mi reino no es de este mundo. El reino de este mundo no es más que sombra.
El reino paradisíaco existe solamente en el interior. Solamente reconociendo en el interior el reino paradisíaco, aparecerá en el exterior el reino paradisíaco como proyección de este reconocimiento. Solamente reconociendo en el interior la vida de salud infinita, aparecerá externamente en el cuerpo la salud perfecta como proyección de este reconocimiento. Los 5 sentidos del hombre solo ven el mundo de la proyección. Deseando purificar el mundo de la proyección, debes purificar la matriz de la mente y eliminar las manchas de la ilusión. Yo vi que el mundo de la materia es realmente efímero. Vi que el mundo de la materia solo es sombra. Vi también que el hombre es luz emanada de Dios. Vi además que el cuerpo es sola sombra de la mente. La materia solo es sombra en mutación, semejante a las figuras de un calidoscopio. Por lo tanto, al ver las figuras, no las consideres realidad. El hombre en su naturaleza verdadera es hombre Dios, es espíritu eterno, indestructible e inmortal. Y no es máquina hecha de materia, ni es la materia preexistente en que se alojó el espíritu. Tal dualismo es totalmente erróneo. La materia es antes sombra del espíritu, producto de la mente, así como el capullo es producto del gusano de seda. No es en el capullo preexistente que se aloja el gusano de seda. El gusano de seda es quien, expeliendo el hilo, construye el capullo y en él se aloja. También el hombre, cuya naturaleza real es vida espíritu, teje el capullo de carne con los hilos de la mente, y en él se instala junto con su espíritu. Solamente entonces el verbo se hace carne. Comprende claramente que el capullo no es el gusano de seda. Por lo tanto, que la carne no es el hombre, sino el capullo del hombre. Y llegando la hora, así como el gusano de seda rompe el capullo y se eleva en vuelo como insecto adulto, el hombre también rompe el capullo de carne y asciende al mundo espiritual. No hagas, en absoluto, de la muerte del cuerpo la muerte del hombre, porque el hombre es vida, jamás le ocurre la muerte. Según la mente, según la oportunidad, según la necesidad, manifiesta en el cuerpo y en el ambiente variadas situaciones. Pero la vida en sí no se enferma, la vida en sí no se muere. Según el cambio de la mente, libremente puedes modificar tu salud y tu ambiente. Pero llegará por fin la hora en que la vida no necesitará el capullo de carne. En ese momento, la vida romperá el capullo de carne y ascenderá a un mundo de mucho mayor libertad. No hagas de esto la muerte del hombre, porque la esencia del hombre es vida, jamás le ocurre la muerte. Mientras así habla el ángel, se escucha en el cielo una sublime música angelical. Caen pétalos, no se sabe de dónde, como que glorificando las verdades predicadas por el ángel. Fin de la sutra sagrada. Rogamos que las santas bendiciones de esta sutra se extiendan a todos los seres vivos y que nosotros, junto con todos ellos, consigamos manifestar la imagen verdadera.